Bien, por lo menos queda en el video que Translogic tiene un problema y esa es potencialmente la solución. Bien. Entonces el problema en particular de control de proyectos, fíjense, vamos a leerlo, dice: una empresa de servicios quiere informatizar su gestión en lo referente a su personal, en lo referente a, debería decir ahí, proyectos y servicios que presta a otras empresas. ¿Ok? Ese es el enunciado general. Entonces, bueno, en principio, o sea, ¿qué información vamos a tener que manejar? Bueno, información sobre el personal, los proyectos y los servicios que esa empresa, o los productos a lo mejor que esa empresa da a otras empresas. ¿Okay? Entonces, respecto al personal de la empresa, se almacenará un código asignado por el Departamento de Recursos Humanos, el nombre, dirección y teléfono, así como el tipo de actividad dentro de la empresa de servicios, o sea, si es directivo o personal de plantilla. ¿Bien? Yo realmente no me voy a concentrar mucho en los atributos, lo difícil a veces lograrse es la estructura, entonces voy a simplemente contentarme con ponerlo en amarillo por si acaso tenemos que regresar allá. Pero lo que vamos a tener es personal, ¿ok? Una entidad personal, con esos atributos. Fíjense que esto que me están diciendo, el tipo de la actividad de servicios, o bien directivo o bien de plantilla, eso huele o podría ser una herencia eventualmente. ¿Okay? Podría ser una herencia o podría ser simple y llanamente un atributo. Entonces no voy a entrar en detalles ahora, vamos a dejar fluir el problema y vemos más adelante qué es lo que es aconsejable. Con la herencia les sugiero eso, no ataquen, no lancen la herencia de una vez, traten de dejar fluir un poco el problema. En cuanto al personal que aparece como plantilla, se almacenarán además las distintas especialidades, o sea, si es arquitecto, programador, diseñador gráfico, etc., en las que puede ejercer sus funciones. De cada especialidad se necesita conocer el código, el nombre y una descripción de la misma. Especialidad suena ¿a qué? A una entidad, ¿ok? Especialidad suena a una entidad. Voy a reorganizar aquí un poquito. Fíjense que aquí hay algo interesante, ¿no? Hay algo que nos están diciendo. Fíjense, nos están diciendo, no me voy a preocupar mucho por los atributos, ¿okay? De especialidad, que son estos. Ya sabemos que eso es lo que tiene una especialidad. Pero noten que dice que es el personal de plantilla el que tiene la especialidad. ¿Okay? O sea, me están diciendo el personal de plantilla tiene especialidad, el personal directivo pareciera que no tiene especialidad. Si seguimos leyendo, dicen únicamente aquel personal que realice funciones de directivo tendrá a su cargo personal. O sea, el personal de plantilla no tiene o no va a tener a su cargo personal. ¿Huele a herencia o huele a ti? Eso ya empieza a sonar a herencia, ¿sí me sigue? Porque hay cosas muy bien definidas que tiene uno de las entidades, o sea, uno de las variantes, plantilla, que no tiene la otra, y hay cosas muy bien definidas que tiene la otra que no tiene esta. ¿Sí me siguen? Muy bien definidas. Y en este caso en particular son relaciones. ¿Podríamos hacerlo sin herencia? Sí, podríamos perfectamente hacerlo sin herencia. O sea, podríamos agarrar y decir, mira, el personal tiene no sé cuántas especialidades, varias, ¿sí? Tiene varias especialidades. Y una especialidad puede ser poseída por muchos personales. Y además podría decir que el personal también tiene personal a su cargo.
Ojo con esto, eso suena a vínculo recursivo en muchos casos, ¿sí? O sea, el personal puede tener, en este caso, personal a su cargo. ¿Cuántos? Muchos. Y un personal que tiene un jefe, ¿cuántos va a tener? Uno. ¿Ok? Sería buena idea definir roles aquí. Tiene a cargo. Tiene a cargo. Es jefe. Para no perdernos en la relación recursiva. Podríamos seguirlo manejando y plantear aquí que tenemos un tipo. Sí. La única diferencia es que aquellos donde el tipo sea directivo, tenemos que asegurarnos que no tengan especialidades. Y sí pueden tener gente a su cargo. Mientras que aquellos donde dice plantilla, creo que es, ¿ok? Sí tienen especialidades, pero no tienen personal a su cargo. ¿Dónde validaríamos eso? En la aplicación, en capa aplicación. En capa aplicación, si alguien trata de definir las especialidades a un directivo, no se puede. Si alguien trata de definirle subordinados a una plantilla, no se puede. ¿Ok? Entonces se puede hacer así. Yo voy a evolucionarlo así y al final del problema hacemos la herencia y luego planteamos la herencia. ¿Okay? Ahí es más simple verlo porque no tengo demasiadas clases, quizás, estoy ahorrando 2 clases. Esa es una buena estrategia. Empiecen sin herencia y después traten de hacer la herencia si es necesario. Bien, entonces ya sabemos esto. Interesa conocer qué directivo tiene a su cargo qué personal. Muy bien, eso ya lo sabemos. Hay que tener en cuenta que un directivo puede tener a su cargo otros directivos. Fíjense que este detallito está interesante. ¿Ok? Vamos a marcarlo en amarillo. Y que cada persona, por cierto, o sea, aquí un directivo puede tener a cargo otros directivos. Sí, perfectamente, o sea, un directivo puede tener a cargo otros directivos, no hay problema. Y que cada persona de la empresa solo tiene un directivo como jefe directo. Ahí está, me adelanté a los hechos, discúlpenme. ¿Sí? Evidentemente uno va subiendo, si se ponen a pensar, eso es un árbol, ¿no? O sea, alguien tiene muchos a su cargo y cada quien tiene muchos a su cargo y cada quien tiene muchos a su cargo y así. Cuando uno tiene un vínculo recurrente, lo que está programando, lo que está definiendo es un árbol, en el fondo. Okay. Obviamente habrá alguno que no tendrá a nadie a su cargo y será, no sé, CEO o solo. Los directivos siempre tendrán personal a su cargo y todo empleado, ya sea de plantilla o directivo, tendrá siempre un jefe. Vamos bien. A excepción del presidente de la empresa que no tendrá jefe registrado del sistema. Si quisiéramos validar eso, a lo mejor podríamos, esto no está en la solución, pero podríamos poner un expresidente. ¿Okay? Un booleano. Y si es presidente, no validamos que tenga un jefe. Y los que no son presidentes siempre tienen que tener al menos un jefe. ¿En el tipo se podría poner? ¿Ah? ¿En el tipo se podría poner un tipo? Sí, podrías poner un tipo presidente, plantilla y directivo. Perfectamente también podrías hacerlo, sin ningún problema. ¿Okay? Por último, el personal que realiza funciones de directivo no aparece nunca como personal de plantilla y al contrario. ¿A qué le suena eso? O sea, ese tipo es excluyente. O eres plantilla o eres directivo. Si lo planteásemos como una herencia, ¿qué tipo de herencia sería? Disjunta, ¿ok? O es uno o es el otro, pero no puede ser los dos al mismo tiempo. El problema está pensado con herencia, si mal no recuerdo, ¿ok? Por eso es que está en esa cláusula. En cuanto a los proyectos desarrollados por la empresa, se almacenará un código de proyecto, un nombre y el esfuerzo estimado en personas mes para completar. Esos son los atributos. ¿De qué? De una entidad proyecto. Tenemos una entidad proyecto. Vale.
Los proyectos son de dos tipos: de desarrollo o estratégicos. Y aquí suena lo mismo, suena a tipo o suena a herencia. ¿Okay? Sin embargo, en algunos casos los proyectos de desarrollo pueden ser además estratégicos. De nuevo, suena a herencia ¿de qué tipo? Traslapada, ¿sí? O suena a un tipo, aquí, que podría ser la composición de varios, o sea, o es desarrollo, o es estratégico, o es ambos. Yo voy a arrancar simple, sin herencia, y después, así como en personal vamos a mostrar la solución con herencia, hacemos lo mismo para proyectos. Okay. Si un proyecto es estratégico, se almacenará además el plazo de ejecución estimado, y si es de desarrollo, el presupuesto disponible. Fíjense que aquí si no usamos herencia se empiezan a poner feas las cosas. ¿Por qué? Porque voy a tener dos atributos, uno de ellos que se va a usar en un caso y otro que se va a usar en otro. Entonces vamos a plantear la herencia de una vez. ¿Okay? Me quito el tipo y tengo que el proyecto puede ser, dijimos que era traslapado. ¿Okay? El proyecto puede ser de desarrollo o estratégico. Vale. Y entonces, ¿qué atributos los diferencian? A ver. Si es estratégico, el plazo, ¿verdad? Y si es de desarrollo, presupuesto. Como para que tenga sentido hacer la herencia, para que quede claro que por qué estamos haciendo la herencia. Cada proyecto es gestionado por un directivo de la empresa, siempre y cuando el proyecto sea estratégico. No puede haber proyectos de este tipo sin directivos asignados. O sea, los proyectos estratégicos, a juro y porque sí, tienen que tener un directivo asignado. ¿Okay? Esto no significa que todo directivo tenga un proyecto bajo su dirección. Pueden haber directivos que no tienen proyectos. En caso que el proyecto sea de desarrollo, se almacenará qué personal de plantilla participa en dicho proyecto y el tanto por ciento de dedicación de cada persona. ¿Bien? Fíjense que aquí ya empieza a ser evidente que solo con el tipo, el personal, no resolvemos el problema. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener demasiados vínculos que son dependientes de qué es lo que está abajo. ¿Okay? O sea, ya de por sí tenemos la especialidad que solo es a los de tipo personal, pero también vamos a tener que el personal trabaja los de tipo plantilla en los de desarrollo, más no en los estratégicos, y que los estratégicos tienen un directivo, o sea, solo directivos, no plantilla. ¿Okay? Entonces vamos a plantear la herencia. Y esta es la disculpa, ¿cierto? Entonces puede ser de tipo plantilla o puede ser de tipo directivo. ¿Ok? Este vínculo desaparece y ahora pasa para acá. Solo los de plantilla tienen. Una plantilla tiene muchas especialidades y una especialidad en muchas plantillas. Este vínculo, ¿ok?, baja y se viene aquí al directivo, porque un directivo creo que podía tener directivos a su cargo, ¿no? ¿Sí o no? No recuerdo exactamente, por eso pregunto. Entonces lo voy a poner por acá abajo. Un directivo puede tener muchos directivos a su cargo y puede tener un jefe de directivo. ¿Vale? Entonces es jefe y tiene a su cargo. Vale. Y borro por acá. Pero ahí falta algo.
¿Ah? Borrar tipo. Borrar el tipo. Y es presidente se puede pasar a ser persona sola. Sí, lo podrían poner aquí. ¿Sí? Es presidente. Pero falta algo todavía. Entre directivo y plantilla. O sea, el directivo puede ser jefe de directivos o puede ser jefe de otro personal. Entonces ustedes aquí tienen que empezar a tomar decisiones. ¿Vale? Quizás, si se ponen a pensar, lo ideal sería poner este vínculo que está acá. Y la cámara está mal ubicada, debería estar aquí. Acá. Este vínculo que está acá. Y decir que un directivo puede tener muchas plantillas a su cargo y una plantilla tiene un solo directivo a su cargo. Eso tiene un problemita. O sea, es muy bonito conceptualmente y es correcto. La otra solución que les voy a decir también es correcta. O sea, es cuestión de evaluar qué es mejor o qué es peor. El problema es que si yo tengo, por ejemplo, que generar una lista de todas las personas que están a cargo de un directivo en particular, tengo que pasar por dos relaciones. ¿Sí me sigue? Cuando veamos consultas, se van a dar cuenta de que tengo que hacer dos consultas para hacer una consulta quizás un poquito más compleja. En el sentido de que tengo que ver qué directivos tengo a cargo y además qué plantilla tengo a cargo. ¿Okay? Son dos cosas. Conceptualmente eso está bien. Una posible solución sería dejar la relación aquí arriba, hacernos de la vista gorda y utilizarla única y exclusivamente con este señor. De todas maneras, si se ponen a pensar, cuando uno lleva esto al modelo relacional, ¿qué voy a tener? Bueno, es obvio, ¿no? Una tabla directiva, una tabla plantilla, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo implemento este vínculo? ¿Qué va a tener plantilla? Va a tener, bueno, el ID, sea cual sea, todos los atributos, sean cuales sean, y directivo, jefe. ¿Ok? ¿Qué va a tener directivo? Va a tener el ID, bla 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 bla. No, porque es modelo relacional. Acuérdate que yo en la relación no puedo guardar una lista. ¿Cómo sé yo qué plantillas, de qué plantillas es jefe un directivo? Bueno, porque yo listo todas las plantillas donde el directivo jefe concuerda con este ID. Y en esa lista tienes todas las plantillas de las que es jefe un directivo. ¿Sí? ¿Cómo implemento esta relación? ¿Cómo implementé esta? Es la misma cosa, solo que esta apunta a esta tabla. ¿Ok? Yo tendría que poner una que diga directivo jefe. ¿Ok? Y apuntar a mí mismo. ¿Sí? Así. Si se ponen a pensar, el atributo directivo jefe es común para ambas clases, para ambas relaciones. ¿Se dan cuenta? No me hace ningún daño colocarlo aquí. ¿Vale? Porque en cualquier caso, cuando yo voy a crear una entidad y voy a hacer esta relación, yo tengo que asegurarme que la referencia, esta, apunte sea a un directivo. Si esta referencia apunta a un directivo, entonces no hay problema, porque eso significa que ningún personal de plantilla tiene personal a su cargo. ¿Así? Entonces yo, en lo personal, lo modelaría como lo teníamos originalmente. Si se quiere ceñir a las reglas estrictamente, lo pueden dejar como está ahí. ¿Vale? ¿Entienden el porqué? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien no lo ve o tiene alguna duda, grite. Es el tipo de cosas que lo matan a uno. Si no, estando allá arriba como estaba antes,
¿dejamos plantilla como está ahorita? ¿O lo dejamos como estaba completamente antes? No, lo dejas como está ahorita. No, yo me refiero que si dejamos el directivo como estaba antes, también tenemos que dejar plantilla como estaba antes. No, o sea, si dejamos directivo como estaba antes, borramos esta. Pero esta sigue existiendo. Y entonces, ¿cómo sería la relación directivo con plantilla? La relación en realidad sería... y eso fue como muestra. La relación sería esta, la que teníamos antes. Ajá. Y la relación sería personal plantilla, ¿no? La relación que... Yo me refiero No. a la relación esa que está ahí, directivo plantilla. No, eso desaparece. O sea, te las voy a marcar en rojo. O en azul. Esta desaparece y esta desaparece y la reemplazas con esta. O sea, rojo y azul son opcionales completamente. Sí, sí. ¿Ok? O es rojo o es azul. Sí, porque es la plantilla de personal. Entonces, no hay problema. Realmente el truco aquí es, lo que a estos tipos les interesa en el enunciado es mantener la coherencia en el sentido de que una plantilla no puede tener gente a su cargo. ¿Ok? El modelo de abajo es un modelo mucho más conceptual. O sea, es un modelo que está pensando en transmitir esa información. Cuando uno ve esto, uno dice los directivos pueden tener directivos de jefes y un directivo puede tener muchos directivos a su cargo. Y un directivo puede tener muchas plantillas a su cargo y una plantilla tiene que tener a juro un jefe que tiene que ser un directivo. Cuando uno ve esto, esa regla en el modelo está claro. A nivel de implementación, quizás sea más simple implementarlo de esta manera. Uno dice, bueno, un personal tiene jefe y un personal puede tener gente a su cargo. Lo único que tengo que hacer es validar y asegurarme que un personal no tenga, que un personal en plantilla no tenga gente a su cargo. ¿Sí me sigue? Y la forma de validarlo en el modelo relacional, por ejemplo, bueno, en la aplicación, es asegurarse que si yo hago la tabla personal, y ojo, ¿no? Esto que estoy poniendo aquí es lo que está en azul, ahí, y lo que voy a escribir ahora es lo que está en rojo, ¿ok? Si yo hago la tabla personal así, personal, tiene su ID, el que quiera que sea, sus atributos, bla, 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 y yo puedo tener jefe. Y jefe es algo que apunta a sí mismo. Esto es lo que está en rojo. ¿Sí? Si yo garantizo que el jefe nunca sea alguien de plantilla, estoy cumpliendo la misma restricción. ¿Se dan cuenta? Jefe puede ser o tiene que ser siempre un directivo, pero no puede ser alguien de plantilla. Entonces, con lo rojo tengo que asegurarme de que eso suceda. Con lo azul no hay manera de que el modelo de datos quede mal, porque lo tengo como dos relaciones separadas. ¿Preguntas? Profesor, se validaría ya por debajo, por el código. Si lo haces aquí, sí, se validaría posiblemente en la aplicación. Tú dirías, bueno, a ver, estoy tratando de asignarle este personal o este directivo a un jefe, pero el jefe es de plantilla. Ups, no, rebota, no lo sé. Así es. Estoy tratando de asignarle a este personal o este directivo a un jefe y el jefe es directivo, sí, dale. Pero es más recomendable hacerlo sin herencia y llega un momento en que no hay otra forma de que aplicar herencia como hicimos antes. Yo les voy a ser sincero. A uno le meten la herencia por los ojos. Y está bien, la herencia es una herramienta útil en muchos casos. Uno no podría vivir sin herencia en muchos casos. O sea, solamente cuando sea necesario, ahí la aplico. En modelos de datos, mi experiencia, y es algo muy personal, dice que uno debería aplicar herencia solo cuando es necesario. Solo cuando uno tiene situaciones en las que uno dice, sí, si no utilizo herencia estoy redundando o estoy generando demasiadas reglas que tengo que validar. Validar que este no tenga esta relación si es de tal tipo y que este la tenga si no es de tal tipo, etc. ¿Sí me sigue? A nivel práctico y a nivel de implementación, yo tiendo a tratar de usar la herencia lo menos posible y usarla cuando realmente es necesario. Te lo digo porque he visto muchos disparates hechos con herencia.
que realmente no hacía falta usar herencia y que es mucho más simple hacerlo sin herencia. Pero como a uno le mete la herencia en la cabeza la presión, y de nuevo no es que la herencia esté mala, sino que hay que saberlo usar realmente, uno tiende a tratar de resolver todo con herencia. ¿Vale? Hay situaciones en las que sí, o sea, herencia porque sí, no hay otro camino. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces así quedaría, pero ¿cómo sería para hacer la relación personal-proyecto? Vamos para allá, ¿sí? Fíjense, o sea, toda esta discusión arrancó porque transformamos la herencia en personal. Retomamos ahora el punto. Voy a dejar ambas relaciones, la azul y la roja, ¿ok? Sabemos que es una o es otra. Bien. Dice, si un proyecto es estratégico, se almacenará además, cada proyecto es gestionado por un directivo de la empresa siempre y cuando el proyecto sea estratégico. O sea, si el proyecto es estratégico, aquí, el proyecto va a ser gestionado por un directivo de la empresa. Y aquí las líneas me van a quedar feas, realmente. Aquí va. ¿Sí? ¿Por cuántos? Por uno. ¿Y un directivo cuántos proyectos puede gestionar? A ver. No dice nada al respecto, así que de 0, de hecho, a n, porque él dice que puede no tener directivos asignados. ¿Okay? Un detalle interesante es que cuando modelen, quizás no se preocupen tanto al principio, a menos que esté muy claro por las cardinalidades exactas. Siempre piensen en términos de 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos. Resuélvanlo así. Y después de que resolvieron el problema en esos términos, sí refinan las cardinalidades. Ah, no, este es de 5 a 7, o lo que sea. A menos que lo estén leyendo y sea muy contundente en ese momento. Ah, es esto, entonces ahí sí lo colocan. Lo voy a poner n aquí. No puede haber proyectos de este tipo sin directivo, o sea, 1. Esto no significa que todo directivo tenga un proyecto bajo su dirección. En caso de que el proyecto sea de desarrollo, se almacenará qué personal de plantilla participa en dicho proyecto, y el tanto por ciento de dedicación de cada persona. Okay. O sea, ¿qué necesito? Exacto. Una plantilla, un personal de plantilla, ¿en cuántos proyectos puede trabajar? 0. A ver. 0 Muchos proyectos. 0. Puede no estar asignado, o sea, 0 o muchos, ¿ok? Voy a poner muchos. Y un proyecto de desarrollo, ¿cuántos personal de plantilla puede participar? Muchos. Vale. Ahora, ¿qué es lo que quiero saber? Fíjense que esta es otra situación donde hay información intermedia, como en el caso de Translogic, en el caso anterior. Yo quiero saber, algo que dicen ahí, el tanto por ciento de dedicación de cada persona a cada proyecto en el que trabaja. O sea, yo quiero poder decir, fulanito dedica el 20% de su tiempo al proyecto X, el 40% al proyecto Y y el otro 40% al proyecto Z. ¿Sí me sigue? ¿Eso es información que puedo poner en plantilla? No, porque realmente si el tipo se dedica a muchos proyectos, yo aquí puedo salvar solo una dedicación. ¿Es información que puedo poner en el proyecto de desarrollo? No, porque si en el proyecto participa mucha gente, esa es la dedicación de quién. Tengo una relación muchos a muchos. Recuerden que los atributos intermedios solo tienen sentido en relaciones muchos a muchos. Si yo pongo, por ejemplo, aquí un atributo intermedio, pues en realidad el atributo le pertenece a directivo. Así de simple. ¿Ok? Entonces, yo puedo poner aquí un atributo que se llame dedicación. Entonces, ¿qué significa ese atributo? Este personal de plantilla
para este proyecto al que está asociado dedica tanto por ciento. Léanlo así. En este proyecto, este personal de plantilla dedica el otro tanto por ciento. Y así sucesivamente. Ok. Preguntas. Dice, una persona de plantilla puede estar asignada a muchos, o a ninguno o a muchos proyectos. Luego dice, en relación a los servicios, estos tendrán personal de plantilla asignado. Y al igual que los proyectos de desarrollo, se desea conocer la dedicación de cada empleado de plantilla a cada servicio. O sea, tenemos así como tuvimos el concepto de proyecto, tenemos el concepto de servicio. ¿Ok? Yo voy a borrar aquí un poquitín y le voy a poner por acá y lo voy a abreviar. Entonces vamos a tener el concepto de servicio, y espero que los servicios sean de un solo tipo, si no, no voy a tener espacio. ¿Ok? Al igual que en los proyectos de desarrollo, se desea conocer la dedicación de cada empleado de plantilla, que cada empleado de plantilla dedica al servicio. Adicionalmente, los servicios siempre tendrán un directivo responsable de su ejecución. Es la misma cosa, solo que yo quiero conocer siempre qué personal de plantilla está asociado y siempre voy a tener un directivo. Así que entonces yo voy a hacer una relación entre plantilla y servicio con la dedicación. Y esta otra relación la voy a llevar, a ver, por aquí. Vale, un directivo asociado, muchos servicios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y hemos llegado entonces hasta... De los servicios se almacenará el código de servicio, el precio por mes, atributos. ¿Vale? Ahí no hay nada de otro mundo. También se almacenará la empresa, la empresa a la que se presta el servicio. O sea, necesitamos una entidad adicional con el que almacenemos las empresas. ¿Ok? Dice, hay que tener en cuenta que un servicio siempre estará asignado a una empresa, a una única empresa, y que una empresa contrata uno o muchos servicios. Y luego dice, de las empresas clientes, de los servicios interesa conocer el nombre, el RIF y la dirección de teléfono. O sea, a ver, vamos a tener una entidad empresa que tiene esos atributos, nombre, RIF y dirección de teléfono. Empresa. Y una empresa tiene ¿cuántos servicios? Muchos servicios. Muchos. ¿Y un servicio cuántas empresas? Una, ¿verdad? Vale. ¿Qué faltaría aquí que no lo voy a poner en este diagrama por razones de espacio obvias? ¿Okay? Revisar y ver qué atributos tiene cada entidad. No se olviden de eso, potencialmente mañana. Y revisar cuáles son las claves primarias de cada entidad y marcarlas adecuadamente. Por ejemplo, ahí en empresa decía que tiene RIF, dirección y teléfono. ¿Qué usamos de clave primaria? RIF. ¿Ok? O el problema puede decir, asuma que todas las claves primarias son autoincrementales. Entonces ya sabemos que todo tiene un ID y esas son las claves primarias. Difícil. O sea, hay que seguir el razonamiento. Hay que tratar de entender un poquito el negocio. En el examen les aconsejo que se ciñan al texto. El texto dice A, es A. No se pongan a inventar. ¿Sí me siguen? Porque uno tiene la tendencia de que la imaginación vuele. Eso es bueno cuando uno está discutiendo con un cliente, discutiendo con colegas, pensando, armando, montando, etc. En el examen, créanme que no es buena idea. Vale. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro problema que quieran desarrollar? No sé si nos quedan problemas libres que no hayamos desarrollado. Sí.
PLO. El Package Loading Optimization. No es más fácil de lo que parece, pero hay que verlo hasta de forma, o sea, es un poquito abstracto el problema. Hacemos esto, ¿les parece? Les voy a ser sincero, ese fue un diferido del semestre pasado, ¿ok? Yo estaba desesperado, no sabía qué problema poner en el diferido. Tenía un solo estudiante que iba a hacer ese diferido. Consideraba que ese estudiante era un estudiante bueno, o sea, podía hacer algo difícil. Y recordé este problema que lo desarrollamos una vez, o sea, lo implementamos, esto es, como les digo, de la vida real y lo planteamos, ¿no? Y es el único caso que me ha pasado hasta ahora que planteo un problema, defino yo una solución y el estudiante da exactamente con la misma solución. El examen más fácil de corregir de mi vida. Bien, fíjense. Una empresa quiere desarrollar un producto llamado PLO, Package Loading Optimization, que resuelve el problema de optimizar la distribución de paquetes sobre paletas de carga o contenedores. ¿Saben lo que es una paleta de carga? Voy a de todas maneras hacer un poquito. Paleta de carga, bueno, es una cosa de madera, de plástico, de metal o de lo que sea, y uno arriba de eso pone cajas, ¿ok? Y a mí me rasparon el dibujo, y bueno, bla bla bla. Viene el montacargas y levanta la paleta de carga. El otro problema es que, bueno, puedo tener un contenedor, un container, ¿vale? Y quiero meter cajas allí, y entonces quiero optimizar la distribución de esas cajas. Y oye, ojo, ¿no? Esto es todo un dolor de cabeza, porque los containers no necesariamente pueden ser cuadrados. Hay algunos containers especiales para aviones que tienen bordes biselados para aprovechar más espacio. No necesariamente son cajas, pueden ser barriles. No necesariamente son barriles, pueden ser una cosa que se llama coach, que tienen forma de sofá. ¿Okay? Y bueno, hay todo, ¿no? Realmente esto se dedica solo a paletas de caja o containers cuadrados y cajas, pero quiero mostrarles un poco toda la gran gama de posibilidades. ¿Por qué es importante este problema? Bueno, porque mandar un container de China, no sé, a cualquier otro lugar del mundo cuesta dinero, mucho dinero. Si yo a los containers puedo optimizar las cajas y sacarles un 20% o un 15% extra de espacio, cada 10 containers o cada N containers que mandé me ahorré uno y me ahorré dinero realmente. ¿Okay? Entonces esa es la razón de ser del problema. A lo que nos toca entonces. Una paleta de carga es una base sobre la cual se pueden colocar paquetes y está diseñada para que un montacargas la pueda levantar, mientras que un contenedor es una caja cerrada de metal que se utiliza para transportar cargas en largas distancias de un lugar a otro. El PLO debe ser capaz de almacenar una serie de paletas y contenedores. En realidad, de almacenar información sobre una serie de paletas y contenedores, ¿no? No vamos a meter la paleta en la base de datos. Y tanto unas como las otras tienen parámetros que definen sus respectivas capacidades. Por ejemplo, una paleta tiene ancho, largo, un alto máximo recomendado y un peso máximo soportado. Un contenedor tiene ancho, largo, alto y así como un peso máximo de carga permitida. Tienen los mismos parámetros o son parámetros distintos. Es la misma cosa, ¿sí? Solo que las paletas las llaman de una forma y los contenedores de otra. Si vamos a almacenar información de esto, ¿qué necesitamos? Podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos tener una entidad paleta, una entidad contenedor. ¿Ok? La entidad contenedor y paleta tiene cada uno sus respectivos atributos. Estoy dibujando rápido, pero voy a borrar después. ¿Ok? Pero fíjense que el ancho y el largo, si mal no recuerdo, se comparten entre las dos. Entonces yo podría decir que tengo, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Representa una clase padre de estas dos, ¿ok? Y decimos que un contenedor hereda de un, ¿cómo la llamamos? A ver,
No, porque dimensiones asumiría que serían las dimensiones. Dispositivo de carga, vamos a llamarlo. Nombre muy similar. Disp. Carga. ¿Ok? Entonces, el ancho y el alto. ¿Me van siguiendo? No quiero escribir rápido. Lo voy a poner aquí y aquí voy a poner solo en el caso de las paletas, el peso creo que es peso máximo soportado y un peso máximo de carga permitida. Vamos a asumir que son dos cosas distintas y que el alto y el grosor creo que es, ¿no? El alto máximo recomendado son cosas distintas, ¿sí? O sea, podemos trabajarlo de esa manera. La otra solución es simplemente definir una clase dispositivo de carga, ¿ok? Definir aquí un tipo y definir todos los atributos asociados. ¿Ok? Intuitivamente de entrada yo me iría por esta para ahorrarme el problema de la herencia. ¿Se dan cuenta? A ver, vamos a ver, porque aquí habían, fíjense en algo, ¿no? Y aquí, ojo, no estoy leyendo, estoy recordando. Vamos a ver si lo que yo recuerdo concuerda con el problema. Las paletas de carga tenían el ancho, el alto, ahí estamos claros en el rollo. Tenían el ancho. Vamos a ver, esperen un segundito. ¿Dónde está eso? Ancho y largo, ¿ok? El ancho y el largo. Y el alto máximo recomendado, que es este, ¿ok? Pero las paletas de carga también tenían el concepto del grosor. ¿Bien? Que ahí no está, aparentemente, ¿no? ¿Alguien lo ve? Y un peso máximo. El contenedor tiene ancho, largo y alto, y un peso máximo. Porque en el contenedor no tengo grosor, en el contenedor tengo un ancho, largo, un alto y un peso máximo. En general se puede decir que estos cuatro parámetros son equivalentes, tanto para las paletas como para los contenedores. Sin embargo, para las paletas es necesario almacenar también el material de la paleta, si es de plástico, de madera, metal, plástico, etc., así como el alto de la base. ¿Ok? Adicionalmente, tanto para las paletas o los contenedores es necesario guardar un código que los identifique, así como un nombre descriptivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos el problema? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué creen? Nos lanzamos a hacer una herencia, porque si se ponen a pensar, una paleta es una especialización de un contenedor, porque tiene el mismo ancho, el mismo largo, el mismo alto, una carga que soporta, pero además tiene este grosor y tiene un tipo de material. ¿Ok? Vamos a hacerlo con la herencia, a ver cómo nos va. Pero vamos a plantearlo de esta manera entonces. Vamos a plantear un contenedor. Y aquí sí me voy a preocupar de poner los atributos porque son importantes. Que tiene ancho, largo, ¿verdad? Alto. ¿Qué más? Peso. Y por abajo dicen que va a tener un código. Nombre y código. Nombre y código. Código. Que de paso sabemos huele a clave primaria. No. Y la paleta no es más que una especialización de esto. Ahorita les digo un detalle interesante. ¿Esta herencia será disjunta o traslapada? No me interesa, porque tengo solo una clase hija. ¿Se dan cuenta? ¿La especialización será total o parcial? O sea, ¿Qué significa? porque puede que sea solo contenedor.
Si fuese total, eso significa que un contenedor siempre es alguna de las clases hijas, o sea, el contenedor siempre es una paleta y eso no es cierto. Si fuese parcial, quiere decir que un contenedor puede ser un contenedor solo y no necesariamente una paleta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y la paleta tiene, ¿cómo se llaman los otros atributos? Material y alto de base. Si le soy sincero, eso está bueno, ¿ok? Yo tengo sentimientos encontrados. No sé hasta qué punto yo me quedaría con esa herencia, o la eliminaría, subiría los atributos material y alto de base, y simplemente, bueno, si eso es un contenedor, o sea, pondría un tipo, si es un contenedor no los uso, y si es una paleta, sí los uso. ¿Ya? Y eso sería a nivel de código. Eso sería a nivel de implementación. De nuevo, no sé, realmente hay que estar frente al teclado, frente al monitor y ver cuál es el feeling en el momento. Y bueno, vamos a ver el resto del problema, ¿ok? A ver qué nos pasa. Por otra parte, debe ser posible almacenar en el sistema la descripción de una serie de cajas que serán utilizadas posteriormente para definir y plantear la solución de un problema de carga. O sea, yo voy a tener cajas tipo, ¿sí me sigue? Y quiero almacenar la información de todas esas cajas tipo. Tengo una caja de tal tamaño, de tal ancho, etc. Tengo una caja de tal otro tipo, etc. ¿Okay? Para una caja se desea conocer su ancho, su largo y su alto, así como su peso. ¿Okay? También se desea identificar cada caja con un código y se desea guardar un nombre descriptivo. O sea que una caja, de alguna forma, es una entidad. ¿Cuál es el peor error que podemos cometer aquí? ¿Cuál es la trampa? Fíjense, la caja que tiene ancho, largo, alto. ¿Se dan cuenta? Creo que el peor error que podríamos cometer aquí, en mi opinión, es heredar y decir, bueno, una caja es un contenedor. Depende de qué estemos tratando de hacer. ¿Sí me sigue? Depende de qué estemos tratando de hacer. Recuerden que la herencia implica una relación de es una. Si ustedes plantean la herencia, tienen que sentarse y decir, una paleta es un contenedor. Si eso suena bien, si eso tiene sentido, se puede hacer. Si eso no suena bien, semánticamente hablando. Y realmente, o sea, me parece que no tiene sentido que una paleta es un contenedor. O sea, en la vida real, un contenedor es una inmensa, pues una paleta es... No, porque es que se pueden argumentar muchas cosas y con la caja también vamos a tener una disputa. O sea, yo te puedo decir, no, pero una paleta es algo donde yo meto otras cosas, a pesar de que no es cerrado. ¿Sí me sigues? Bueno. Alguien podría decir, pero la caja también es un contenedor porque yo en la caja meto cosas. ¿Ok? El problema es que si uno lee la descripción del problema, el enunciado, uno se da cuenta que aquí lo que me están pidiendo es optimizar cajas sobre paletas y sobre contenedores. No me están pidiendo optimizar cajas dentro de cajas. ¿Sí me siguen? Entonces, desde el punto de vista del planteamiento del problema, a mí no me interesa que una caja sea un contenedor, porque yo no voy a optimizar nada dentro de esa caja. ¿Sí me siguen? Vamos a dejarla ahí. Sabemos que tiene, ¿cuáles son los atributos? Ancho, largo, alto y peso, ¿verdad? ¿Qué más? Código y un nombre distintivo. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Después vemos qué hacemos. Si heredamos o no heredamos. Entonces, el sistema debe poseer interfaces de usuario para realizar la administración de los elementos mencionados. Paletas, contenedores, cajas, etc. Eso ya es parte del diseño del sistema, de la interfaz de usuario. O sea, yo tendría una interfaz de usuario donde puedo crear paletas, una interfaz de usuario donde puedo crear contenedores y una interfaz de usuario donde puedo crear cajas. O a lo mejor tendré una interfaz de usuario, dependiendo
dependiendo donde selecciono, esto es un contenedor o es una paleta, y dependiendo de esa selección, introduzco datos. Y una interfaz para crear cajas. O a lo mejor tendré una interfaz de usuario donde selecciono contenedor, paleta o caja y sí me sigue. Eso ya no nos interesa. Pero además debe ser posible definir, solucionar y almacenar un problema de carga. ¿Ok? Necesito definir, almacenar eso. Un problema de carga define básicamente una situación en la que se quiere optimizar la distribución de un conjunto de cajas sobre una paleta o dentro de un contenedor. ¿Ok? Para resolver un problema de carga se ha desarrollado un algoritmo que toma en cuenta los parámetros de una paleta o contenedor, los parámetros de un conjunto de cajas y sus cantidades por tipo, las cantidades de cajas por tipo, y genera una serie de posibles soluciones o distribuciones de cajas que no necesariamente incluyen todas las cajas seleccionadas para un problema. ¿Qué será el problema de carga desde nuestro punto de vista? Definir, solucionar y almacenar. Las cantidades de tipo. Imagínense la interfaz de usuario. Yo quiero poder definir un problema de carga y configurarlo, ¿ok? Y quiero almacenarlo. La cantidad de las cajas, ¿no? ¿Cuántos y qué tipo de cajas van en los contenedores? Sí, pero tendremos una entidad problema de carga para poder representar el concepto de un problema de carga. Y si no la tenemos, José Luis, ¿cómo hacemos para que el usuario entre al sistema, seleccione las cajas que quiere, seleccione el contenedor y lo almacene? Solucione el problema y almacene la solución. ¿Me qué? No, pues no sé, ese problema lo estoy viendo y ahí como decía que necesitaba una interfaz y no fue una interfaz. ¿Cuál es el rollo de este problema en particular? Es que es muy poco concreto. O sea, salvo las cajas, quizás, y la paleta es algo que sí nos lo podemos imaginar. La caja es algo que es fácil de imaginar y de definir como algo concreto y de plantear como una entidad. Pero el concepto del problema de carga es el que es difícil de llegar. Recuerden el problema del transporte, el viaje. Si se dan cuenta, el concepto del viaje es algo que no existe físicamente, que no lo puedo tocar, que no lo puedo martillar. Entonces esas entidades a veces son difíciles de conseguir, ¿vale? Porque precisamente no existen, es difícil imaginarse. El problema de carga, claro, o sea, tú te fuiste por interfaz, selecciono cargas, selecciono contenedor, selecciono cajas, ¿ok? Solucionar, genero una solución y la muestro. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puedo hacer sin necesidad de almacenar nada. Pero fíjate que por aquí dice: debe ser posible definir, solucionar y almacenar un problema de carga. O sea, yo necesito poder almacenar el problema de carga para más tarde ir a la base de datos y volverlo a solucionar. Entonces yo pondría problema de carga como una entidad. ¿Ok? La idea es, estábamos leyendo aquí, ya sabemos, fíjense que al problema uno le puede seleccionar un conjunto. O sea, el problema optimiza la distribución de un conjunto de cajas sobre una paleta o dentro de un contenedor. Para resolver un problema de carga se ha desarrollado un algoritmo que toma en cuenta los parámetros de la paleta o del contenedor, ¿okay? Los parámetros de un conjunto de cajas y sus cantidades por tipo, y genera una serie de posibles soluciones o de distribuciones de cajas que no necesariamente incluyen todas las cajas seleccionadas. Me están diciendo de alguna forma, o sea, un problema de carga, ¿cuántas paletas o cuántos contenedores puede tener? Una paleta o un contenedor. Si yo cambio la paleta o el contenedor, es otro problema de carga distinto. ¿Ok? Uy, esto va a quedar feo. Esto puede tener uno.
Y un contenedor, que a su vez puede ser una paleta, ¿no? ¿En cuántos problemas de carga puede estar? A todas estas, esto representa contenedor, un contenedor en particular o el concepto del tipo de contenedor. Un contenedor en particular. Seguro. Porque dependiendo del atributo del contenedor, o sea, dependiendo del ancho, del alto. No, pero es que la herencia así no me sugiere que tenga que ser. Olvídese de paleta, por lo menos. O sea, la pregunta es, cuando yo tengo una entidad, acuérdense que estos son los tipos de entidades, estas son las clases. Si lo vemos en UML. Cuando yo tengo una entidad, o cuando yo tengo un objeto, o sea, una instancia de uno de estos, esa instancia, esa instancia representa el contenedor serial XYZWX que está en el puerto de La Guaira, en el slot 34, en el parque de almacenamiento 10, que es exactamente igual en ancho, alto, tamaño, dimensión y capacidad al contenedor que está al lado y exactamente igual en ancho, capacidad, etcétera, al contenedor que está encima, pero que es distinto al contenedor que está a la derecha, que solo es la mitad del ancho. Representa a ese contenedor en particular, o representa el concepto del tipo de contenedor, que es ese y el que está arriba, que es del mismo ancho, tamaño, alto y lleva la misma carga, o el que está al lado, ¿qué representa? A ver, imagínense un sistema de policía, el de la policía lo resolvimos, ¿no? Sí, sí. Recuerden que teníamos el concepto de arma, ¿vale? Teníamos el concepto de modelo de arma y teníamos el concepto de arma. El arma era un arma particular que tenía un serial, un número de serie, que la tenía tal policía en este momento o que estaba guardada en el parque de armas, era esa, ¿vale? El modelo que representaba el tipo de arma y las armas corresponden a un modelo y un modelo tiene un montón de instancias particulares. ¿Sí? Cuando uno define una clase, uno se está refiriendo a una instancia o a la estructura que van a tener esas instancias. La estructura. Y cada uno de esos objetos es la instancia. ¿Sí me sigue? Cuando yo resuelvo un problema de almacenamiento, de optimización sobre contenedores, yo lo resuelvo sobre el contenedor serial tal que está en la wire en tal lugar, o lo resuelvo sobre el concepto de contenedor que tiene tal ancho, tal alto, etc. Que aplica obviamente a todos los contenedores que sean de ese mismo tipo. ¿Sí me sigue? Eso es un patrón muy común, que se repite una y otra y otra y otra vez, el concepto de tipo y el concepto de instancia, y así sucesivamente. En sus juegos lo van a tener. En Great Treasure, por ejemplo, van a tener el concepto de el arma, es el tipo de arma, y los jugadores van a tener instancias de esas armas. ¿Ok? En Magic Root a lo mejor van a tener el concepto de carta, describen una carta particular, y los jugadores van a tener cartas de ese tipo. En Code Solid, Code Solid es Great Treasure, ¿no? Eso no. En Code Solid es el mismo principio, van a tener, los jugadores pueden ponerse armas, ¿ok? Y van a tener el tipo de arma, y después van a representar que un jugador tiene una instancia particular de una arma, de una armadura o de lo que sea, ¿sí? Entonces esto es el tipo de contenedor, el tipo de paleta y el tipo de caja. Esto no es una caja en particular. Si tengo 10 cajas que tienen el mismo ancho, largo, alto, capacidad, el mismo nombre y el mismo código, ¿ok? No es que tengo 10 entidades aquí con los mismos datos, es una sola que describe el tipo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna discusión al respecto? Okay. Entonces, bueno, volviendo a leer, sabemos que tenemos un contenedor, y si ese contenedor tiene una paleta que hereda de él, pues obviamente es una paleta, no un contenedor. ¿Ok? Ajá, a ver, y dice, para resolver un problema de carga...
Ok. Los parámetros de una paleta o contenedor, los parámetros de un conjunto de cajas, de tipos de cajas. El problema con esos tipos es que usualmente uno no lo pone en el texto. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que inferirlo. De tipos de cajas y sus cantidades por tipo. ¿Cuántas cajas van a participar en un problema de carga? Muchas. ¿Okay? Pero no muchas en el sentido de que yo tengo 3 cajas exactamente del mismo tamaño. Muchas en el sentido de que puedo tener exactamente cajas de distintos tamaños asociados. Y para cada caja, para cada tipo de caja, yo necesito saber qué cantidad de ese tipo de caja tengo. Voy a almacenar 10 cajas de 10 por 10 por 10 por 10 y 3 cajas de 100 por 100 por 100 por 100. ¿Me sigue? Entonces hay una relación entre el problema de carga y caja. En un problema de carga, ¿cuántas cajas? ¿Y una caja en cuántos problemas de carga? De muchos. ¿Qué me faltará ahí? En un problema de carga, exacto. Cajas de 10 por 10 por 10, ¿cuántas? ¿Se dan cuenta? Cajas de un mismo tipo, ¿cuántas? ¿Lo puedo poner en la caja? ¿Por qué? Porque la caja está en muchos problemas. ¿Lo puedo poner en el problema? No, porque, si yo pongo la cantidad aquí, pero tengo muchos tipos distintos de cajas, ¿la cantidad de cuál tipo? ¿Dónde lo pongo? Eso es muchos a muchos, así que tiene sentido ponerlo ahí. Cantidad. ¿Me va siguiendo? ¿Alguna pregunta? A ver. Y genera una serie de posibles soluciones o distribuciones de cajas que no necesariamente incluyen todas las cajas seleccionadas para el problema. Vamos a ver qué nos dice más adelante de esto. La idea es que el usuario pueda definir un problema, es decir, seleccionar la paleta o contenedor a utilizar. Eso ya nos está confirmando este vínculo. ¿Okay? Seleccionar los tipos de cajas a incluir de las previamente definidas en el sistema y la cantidad de cajas por cada tipo. Y después y luego seleccionar una opción solucionar, que ejecutará el algoritmo de optimización y generará una serie de soluciones al problema dado. Recuerden que este problema es un problema que no tiene o que es muy difícil encontrar una solución determinística. Un problema de optimización. ¿Okay? ¿Hay alguien aquí de investigación de operaciones? Creo que no. Hace unas clases hicimos un comentario al respecto. O sea, es un problema que no le puedo encontrar una solución en tiempo polinomio. ¿Bien? Entonces, simplemente tengo que apelar a heurísticas. Tengo que tratar de empezar a acomodar cajas de la forma más inteligentemente posible, probar varias combinaciones y conseguir la que más se acerque a un resultado deseado. Esa es la pesadilla. Entonces, es importante entender que tanto el planteamiento del problema como las soluciones generadas deben ser almacenadas en la base de datos para que se puedan consultar posteriormente. Cuando uno hace clic en solucionar, lo que nos dice ahí el problema y realmente no lo tiene que decir, es que ese algoritmo puede tardar un rato en encontrar la solución. Entonces yo no quiero tener que darle clic en solucionar varias veces. Yo simplemente planteo el problema, soluciono, genero las soluciones y guardo las soluciones junto con el problema para tenerlo para futuras consultas de referencia. ¿Okay? Entonces fíjense, tengo que tener alguna forma o algún mecanismo de guardar esas soluciones. Bien, seguramente abajo hay más información al respecto, pero podemos discutir un poco. O sea, ¿cómo es una solución? Aquí, imagínense en eso. La solución a un problema de esto, ¿qué es? La distribución de la caja. La distribución de las cajas. ¿Okay? Aquí ya no son los tipos. Ahora yo sí tengo que inventarme y decirme, bueno, voy a poner una caja en particular de tal tipo en estas coordenadas y otra caja en particular de tal tipo en estas otras coordenadas
y otra del mismo tipo que la anterior en estas coordenadas y así sucesivamente. Ahí no me sirve el concepto del tipo de caja y el concepto de cantidad. Ahí necesito definir cada una de las cajas particulares. O sea, esto está bien, ¿eh? No estoy diciendo que lo vamos a borrar. Esto está bien para el planteamiento, pero para la solución ya no me sirve. Muy bien la observación. Entonces, bueno, el algoritmo de solución no es determinístico, es decir, no genera una única solución óptima. Por el contrario, genera varias soluciones posibles y se las muestra al usuario para que éste seleccione la que más le parezca conveniente. Aquí hay cosas que no se están diciendo, las quiero comentar porque es interesante para el problema. Aquí hay muchas restricciones. Por ejemplo, yo tengo que ordenar las cajas de manera que el paquete, las paletas, sea estable. Entonces, si yo pongo las cajas del mismo tipo, una encima del otro en una esquina, esa caja va a tener tendencia a caerse. ¿Se dan cuenta? Es otro dolor de cabeza. Para un problema determinado se almacenan las 10 mejores soluciones. Las soluciones tienen distintos índices que se pueden utilizar para determinar su calidad. Por ejemplo, el índice de aprovechamiento de espacio, el índice de aprovechamiento de peso, el índice de estabilidad de la carga, etc. ¿Okay? Aprovechamiento de espacio. Bueno, se está aprovechando el contenedor, el espacio del contenedor. En un 90%, o sea, estoy perdiendo un 10%. Evidentemente eso es mejor que estoy perdiendo un 20%. ¿Ok? El índice de aprovechamiento de peso, estoy aprovechando un, no sé, si el contenedor soporta 1000 kilos y estoy llenándolo con 900 kilos, estoy aprovechándolo un 90%, y así. ¿Ok? Esos índices se almacenan para cada solución y en general son los que determinan la calidad de la solución. Entonces, solución empieza a sonar, como la tengo que almacenar, aquí. Una entidad, y además tiene atributos, o sea, una solución tiene ciertos índices particulares. Solución que tiene, lo voy a poner de esta manera, índices, ¿eh? Sabemos que pueden ser muchos, puede tener varios atributos. Ahora, la solución está asociada ¿a qué? A un problema de carga. ¿Qué tipo de asociación? ¿Cuántas soluciones? Muchas. Ya sabemos que son más o menos 10. Vamos a poner muchas. ¿Y una solución a cuántos problemas? ¿Ok? Así ya resuelvo el problema de almacenar el concepto de solución. Pero aún no sé cuál es la distribución de las cajas en la solución. Por cierto, el problema real mostraba la paleta de carga y las cajas en 3D. Y uno podía descargarlas y cargarlas. Era muy simpático. Okay. Para cada solución se almacena también la distribución específica de cada caja que forma parte del problema y que es incluida en la solución sobre la paleta o el contenedor. Y eso está en mayúscula para llamar la atención precisamente sobre ese punto. ¿Okay? O sea, la distribución específica de cada caja que forma parte del problema y que es incluida en la solución. Recuerden que cada caja que forme parte del problema no necesariamente se va a incluir en la solución, porque simplemente si el contenedor es muy chiquito para todas las cajas que seleccioné, no entra. ¿Okay? De forma que cuando el usuario selecciona una solución en particular, debe ser posible mostrar una representación 3D de las cajas distribuidas sobre la paleta o el contenedor. Esto es importante tenerlo en cuenta porque debe ser posible definir un modelo de datos que permita almacenar la información necesaria para hacer la reconstrucción 3D. ¿Okay? El problema de este problema, valga decirlo, es que en los otros me guían mucho. Me dicen cosas como, usted tiene tal cosa que tiene tales atributos y eso suena a entidad. Aquí tenemos que deducir cómo hacemos para representar la distribución de cajas en una posible solución. ¿Qué me falta ahí?
Sabemos que el problema tiene 10 cajas de tipo 1 y 10 cajas de tipo 2. ¿Sí? Ajá. Imagínense una solución que incluye solo 5 cajas de tipo 1 y 4 cajas de tipo 2. Vamos a tratar de dibujar eso. Entonces yo tengo aquí la paleta de carga. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver qué tal mi habilidad de dibujo. Aquí va a ir una caja, ¿vale? De tipo 1. Al lado voy a poner otra caja de tipo 1. Al lado voy a poner otra caja de tipo 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Adelante de esta voy a poner una caja tipo 2. Aquí voy a poner otra caja de tipo 2 y así sucesivamente. ¿Sí me sigue? Hasta cumplir con lo que definimos en la solución. ¿Cómo represento eso? ¿Cómo lo represento en memoria? ¿Qué tal si tenemos una lista de todas las cajas, independientemente de su tipo? ¿Ok? Y para cada caja ponemos un apuntador que me dice cuál es su tipo. ¿Sí me sigue? Ojo, no. Estos son los tipos de cajas. Estas ya son cajas individuales. Tenemos una lista de todas las cajas individuales y para cada caja ponemos un apuntador a cuál es su tipo. ¿Okay? Y para cada caja también decimos cuál es la coordenada. Y ahí abajo dice falta especificar la orientación. O sea, el problema no resolvería el asunto de la orientación, pero también habría que hacerlo porque pueden haber cajas que no sean necesariamente cuadradas, así que o cúbicas, pero no nos vamos a entrar en detalle en ese sentido. ¿Okay? Entonces necesito una instancia que me permita representar cada una de las cajas individuales que voy a poner en la paleta. Y esa instancia lo que me va a decir es de qué tipo es esa caja y a qué problema, a qué solución particular pertenece. ¿Ok? Entonces tengo aquí, podemos llamarla, no sé, caja solución. O a lo mejor en este punto sería más bonito decir que esto es tipo caja. ¿Ok? Yo, si le soy franco, cuando tengo este tipo de situaciones donde algo es el tipo de algo, tiendo a ponerle ahora el tipo explícitamente. Y entonces esto lo deja como simple y llanamente caja. Porque uno sabe que esa es una instancia. Me siguen el cambio que acabo de hacer. Una cuestión de nomenclatura. Una caja, ¿a cuántas soluciones pertenece? A una. Y a solo una solución, porque fíjense, estoy diciendo que es la caja que voy a poner en tal posición sobre la paleta tal como parte de la solución tal. La siguiente solución va a tener a lo mejor esa caja en otra posición, en otro sitio. ¿Sí me sigue? Una caja pertenece a una sola solución. ¿Y una solución cuántas cajas va a tener? Recuerden, esta es ya la caja particular. La caja número 1 que es de tipo tal y la voy a poner aquí en la paleta.
Y la caja número 2, que es del mismo tipo, la voy a poner al lado. ¿Okay? Esa es la caja particular. Y una caja, lo que acabamos de decir hace un rato, es de un tipo particular. Y un tipo de caja particular no me interesa mucho, pero sabemos que va a tener muchas cajas. ¿Okay? Y bueno, para poder definir el resto, que ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo, probablemente haya muchas cosas que hacer. Supónganse que trabajamos con la orientación. Si yo mal no recuerdo, ojo, esto es mucho deducir, ¿ok? Nosotros definíamos un origen de coordenadas aquí, ¿ok? Y entonces simplemente, si uno pone que la caja tiene una coordenada x, y, z, uno puede ubicar esa caja en el espacio, ¿sí? Entonces vamos a poner x, y, z. El problema llegó hasta aquí, realmente. No decía nada de la orientación. Pero si queremos definir la orientación, bueno, realmente lo podemos hacer de muchas maneras, ¿ok? Podemos definir las rotaciones, es decir, que la forma en que está especificada la caja, ancho, largo y alto, es la forma estándar, y entonces puedo definir rotaciones así, y poner aquí un tipo, una secuencia de rotaciones. O lo que hacíamos realmente nosotros era definir un ancho, un largo y un alto. ¿Ok? La diferencia es que el ancho del tipo no siempre era el ancho aquí, porque si estoy rotando una caja y la veo de frente con este sistema de coordenadas, ¿ok? El ancho a lo mejor pasó a ser el largo, a lo mejor pasó a ser ahora el ancho, y el alto a lo mejor pasó a ser el largo, y el ancho pasó a ser el alto aquí. Pero con eso ya estoy definiendo la rotación. Lo importante es que para una caja dada no tengo aquí un ancho, un largo o un alto que no es ninguno de estos tres, porque sí cambié la caja. ¿Ok? ¿Preguntas? O sea, este es un problema difícil y fácil. Si se ponen a pensar, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades. Realmente no hay muchas entidades. Y 1, 2, 3, 4, 5 relaciones en una herencia. La dificultad del problema es que no es de esos problemas que lo guían a uno de la mano, sino que es de esos problemas que uno tiene que poner mucha capacidad de abstracción para poder resolver el problema como tal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, chicos, si nadie tiene preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí. Suerte mañana. Les soy franco, el examen yo no lo veo complicado. Yo no hago los exámenes para joder, sí. Por cierto. En el examen te voy a poner un poquito así.